Buenos días, tengo una alabanza que les quiero compartir para la honra y la gloria de Dios, que ha sido una realidad en mi vida. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz de mí un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Y quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Buenos días, vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy con una oración. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte, Padre, por todas las cosas que nos das. Gracias, Señor, porque nos has mostrado tu misericordia cada día de nuestras vidas, Padre. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos rogarte por todos los pacientes de COVID, por todos los hermanos en Cristo que lo están padeciendo en este momento, por los que están fuera, por los que lo están sufriendo, Padre. Quítanos la ansiedad, quítanos el temor, danos la fortaleza, ayúdanos a ser valientes, a esforzarnos y a tener fe, Padre, esa fe inquebrantable que tú nos puedes dar. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar un pasaje, básicamente Mateo 13, donde vienen varios versículos, pero antes quisiera felicitar a Samantha, que está cumpliendo años, y deseamos que sea un tiempo de Dios, que sea un tiempo para la edificación de ella y pueda decidirse por las cosas eternas. Obra tú en ella, y los deseos de cada uno de nosotros es que ella sea prosperada. Bien, vamos a, dice el estudio, buscar el reino de Dios, pero está basado en Lucas 12:31. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es un versículo que es alentador, que es muy motivante el poderlo leer así bruscamente. Sin embargo, no está tan fácil de entender, sobre todo la parte del reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces es muy llamativo, porque nos está
dando unas palabras aquí que se refieren a añadidas, y dice todas las cosas os serán añadidas. Y pues no deja de ser atractivo esto para los creyentes. Dice todas las cosas, todo lo que tú quieras. Es como las caricaturas del genio, ¿verdad? Te voy a conceder todos los deseos. Aquí te dice, te voy a ir añadiendo una cosa y otra, y te va a añadir, puede ser salud, energía, trabajo, riqueza, conocer personas, conocer países, tener una casa, tener paz, tener tranquilidad, tener fe, ser manso, tener mansedumbre, tener templanza, ser valiente, tantas cosas que tú dices, oye, pues está muy atractivo el versículo, pero dice, buscad el reino de Dios. ¿Y a qué se refiere el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Ok, yo quiero que mi vida sea plena, que tenga todas las cosas, que tenga todos mis deleites, que pueda gozar, que pueda disfrutar de la vida, que esté completo, que no tenga amargura, tantas cosas. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Entonces, el reino de Dios es una etapa en el mundo, en la creación, que tiene dos vertientes principales. La primera vertiente puede ser que el reino de los cielos se refiere a que nosotros conocemos la forma de llegar al cielo. Y cuando tú lo conoces, ¿qué es lo que pasa con tu vida? Obviamente, al decir el reino de los cielos o el reino de Dios, pues al decir, tú dices, el reino de Israel y estaba tal rey. Es decir, hay un rey para que haya un reino. ¿Sí? No puede ser un reino sin rey. Entonces, obviamente, cuando te está hablando del reino de Dios, el que va a reinar es Dios. Entonces, dice, tienes que buscar esto. Y entonces todas las cosas van a ser añadidas. Es decir, piensa, medita acerca de estas cosas. ¿Qué es lo que realmente es el reino de Dios? ¿Dónde está ese rey? Entonces, es desde la etapa donde tú conoces a Cristo, o en algunos casos lo rechazan, hasta el tiempo donde eres escogido para ya reinar con Cristo en los cielos. ¿Sí? Es toda esa etapa. Por eso les dice Cristo, les dice a los discípulos, díganles que el reino de Dios os se ha acercado. Es decir, tienen la oportunidad de conocer lo que es la vida eterna, y tú vas a estar en la disyuntiva de recibirlo o no. Y luego en la otra vertiente es cuando llegue el tiempo final, donde nosotros vamos a ser llevados al cielo, y otros a lo que es el lloro y crujir de dientes, que es el infierno. Entonces es toda esa etapa. Cuando Cristo les dice, buscad primeramente el reino de Dios, dice, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, qué padre está el versículo, pero hay que ver qué semejanza, a qué se refiere esta semejanza. Y vamos a ver Mateo 13:24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces dice que
esta persona siembra buena semilla en el campo y dice que están descansando y entonces viene Satanás y pone cizaña, ¿sí? Entonces nosotros conocemos cómo llegar salvos al ser salvos, y Dios te lo está proveyendo, te está diciendo, estas son las buenas nuevas, es el evangelio. Pero va a haber gente que no, que va a fingir que recibió a Cristo y no lo recibió. Y están allí y van a la iglesia y se sientan y aprenden y hablan como creyentes, pero es cizaña. Es decir, no es gente que realmente su corazón lo haya entregado a Cristo. Entonces dice que les dice, refiriéndose a este señor, le dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque hay cizaña en el plantío del trigo que tú hiciste. Y entonces lo arrancamos y le dice, no lo podemos arrancar porque puedes arrancar buen fruto. Vamos a esperar hasta el tiempo de la siega y ahí vamos a separar el buen trigo y la cizaña. Entonces eso es lo que es ya la salvación. Tú puedes conocer a Cristo, recibirlo, y tú vas a ser trigo. ¿Qué te va a caracterizar? Te va a caracterizar que hay semilla y que hay fruto, ¿sí? Y que va a dar al 100 por 1. Y si tú no realmente, no va a haber fruto. Sigues siendo egoísta, sigues mostrándote enojón, todas las cosas, hay maledicencia, todas las características que tiene un inconverso. Y esta parábola nos las pone porque al final del tiempo los que recibieron a Cristo y hubo cambios, entonces ellos van a ser llevados a la eternidad con Dios. Los otros no, van a ser echados al fuego. Ese es uno de los que tenemos ahí, que se refiere a la repartición, donde se hace la selección de los que sí recibieron a Cristo y los que no recibieron. Pero ahora vamos a Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Bueno, luego vamos a leer también el 33 porque están muy relacionados. ¿Leo una vez? Sí, una vez. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, en el principio dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, es una pequeña semilla, pero después es una de las plantas más frondosas, aunque sea pequeña su semilla. Y el otro dice, le pone la levadura y entonces se inflama la harina, porque hay levadura en ella, entonces se inflama. ¿Qué te está diciendo esto? Esto nos habla de que el reino de los cielos en los creyentes debe ser exponencial, es decir, cada vez más y más y más. Yo estaba pensando y les comentaba a los discípulos del martes, les decía, no sé qué hubiera pasado conmigo si yo no recibo a Cristo. ¿Qué hubiera pasado? Estuviera realmente en una bancarrota total, porque iba directo al precipicio, haciendo todo mal, en apariencia y socialmente bien, pero en mi interior yo sabía que estaba haciendo mal. Y yo veo el crecimiento ha sido exponencial. De repente Dios puso la levadura y se infló, no me refiero a mi panza, pero se infló el evangelio, la gente conoce, la gente se acerca, la gente te pregunta, hay testimonios, hay crecimiento, hay edificación, en fin, tú estás viendo igual que empezó chiquitito. Yo me acuerdo cuando yo llegué con mi mamá y le dije, recibí a Cristo,
Y como que ella dijo, ay, qué descanso, hasta que este muchachito va a sentar cabeza, porque era la oveja negra de mi casa, ¿sí? Nadie me secundaba. Todo el mundo me exhortaba Víctor, me exhortaba Reinaldo, mi hermano, Maggie, Gerardo, Patricia, todo el mundo, era el peor de la familia. Y puso una semillita como el grano de mostaza, y entonces empieza a crecer. Y luego mi mamá se va dando cuenta que estoy leyendo mucho la Biblia, y empieza a hacer comentarios como no me vaya a fanatizar. Y luego cuando le empiezo a compartir a ella, ya no le pareció tan bien que yo haya recibido a Cristo. Al principio lo vio como una solución, pero cuando se vio en riesgo su religión, entonces me puso un alto. Dijo, no, espérate, no tanto. Un tiempo yo les he dicho a algunos de ustedes que me gritó mi mamá, yo sé más que tú, cuando estábamos hablando de la Biblia. Yo imprudentemente y inapropiadamente hice algunos comentarios como demostrando yo sé mucho, y mi mamá obviamente lo resintió. Entonces, cuando una de las características, cuando tú dices busca el reino de los cielos, gente que de la nada, de un granito de mostaza, cambió de la noche a la mañana, y mucho. Y todos hemos oído testimonios, ¿verdad? Hemos oído, oye, Perengano, que era un borracho que le pegaba a la mujer, ya cambió todo, ahora la mujer le pega a él. No, entonces tú ves que van cambiando. Y el caso concreto de Pablo, que era un asesino de cristianos y luego se vuelve el más fuerte aliado de Cristo, qué maravilloso. Pero así es, de la nada, una semillita. ¿Dónde empieza la semilla de Pablo? Con Esteban. Cuando matan a Esteban, y Esteban dice, perdónalos, Dios. Entonces dice él, ¿qué es esto, cara? Esto está fuera de los límites se llaman límites de confianza, es decir, hasta ahí se rompe lo que yo he creído, ¿sí? Entonces, hay momentos en la vida de los cristianos donde dices, se han roto los límites de mi confianza que yo tenía antes. A mí me sucedió porque yo tenía entendido que todos los que no eran católicos eran unos tontos. Así había aprendido del patriarca de mi familia. Cuando yo veo otras personas inteligentes, prudentes, con sabiduría, y entonces dices, hijo. Entonces una de las cosas es que rompen tus esquemas anteriores, y eso le da la posibilidad del crecimiento que es infinito. Dice, de la nada, creo que dice de una hortaliza, a ver, vamos a leer el 13:32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, de una semillita es una hortaliza y luego se hace un árbol. Así debe ser. Tú cuando veas eso, entonces tú tienes que preguntarte, cuando dices buscar, vamos a ver qué hizo esa persona para que le sucediera eso. Tú tienes que indagar, tienes que buscar, tienes que esculcar para ver qué es lo que sucedió. Si es que tú no has recibido a Cristo, si tú ya lo recibiste, júntate con ellos para que tú tengas el mismo efecto que ellos. Luego Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y el 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Bueno, la característica del reino de los cielos, dice, el reino de los cielos, a las personas les sucede esto, les dice Cristo. ¿Qué les sucede?
que todo lo que era antes no importa. Ahora toda su inversión está en el Evangelio. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante, además el reino de los, en el 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo encuentras y todo pierde su valor. Una vez que tú decides y ves que lo que representa, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces dices, yo soy salvo, todo lo que hice es borrado, todos mis pecados, y aparte todos los que voy a hacer. Entonces viene eso, ese gozo, como Pablo que dice, todo esto lo tengo por basura, no tiene ningún sentido, y entonces toda mi vida la voy a canalizar hacia el Evangelio. Eso es lo que hacen estas personas. Como el otro también dice en el 45, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Tienes el 46, pero 13:40. No te lo, si no lo lees ahí. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, una de las características cuando tú veas a alguien que conociendo el Evangelio, todo lo demás es borrado en su vida, los cuates con los que se embriagaba, con los que albureaban, con los que decían maldiciones, con los que maltrataban, con los que eran arrogantes, todo eso echado a la basura. Y ahora es con Cristo. Todo lo vende, todo lo desecha, todo lo hace a un lado y se abocan al Evangelio. Eso es lo que tú tienes que, si tú ves eso, entonces tú tienes que hacer eso. Al buscarlo dices, entonces este es uno de los secretos. Yo tengo que considerar el Evangelio como número uno, ¿sí? Como lo más importante. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Entonces te abocas a eso. Y entonces viene la promesa donde Dios te dice, y todas las cosas os serán añadidas. Todo es todo. ¿Sí? Bien. Vamos a leer Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Entonces, ahora ya viene la otra parte, como yo te digo, la primera parte es las características en el reino de los cielos, lo que tú ves, y luego cuando ya se van a separar y a seleccionar, tú recibiste a Cristo, tú no. ¿Sí? Recuerda que ahí no es por buenas obras, es si recibiste a Cristo. Por eso te dice en Gálatas o en Efesios, dice, maldito aquel que depende de las obras de la ley. ¿Sí? Maldito el que piense que por sus buenas obras se va a ir al cielo, tacha, no se va a ir al cielo. Lo que va a pasar es que los que realmente están inscritos en el libro de la vida son los que recibieron a Cristo. Y dice en Apocalipsis, creo que 22 o 21 por ahí, dice, y los libros fueron abiertos. Dice, y luego un libro fue abierto, y ese libro es el libro de la vida. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Tu nombre está ahí si tú recibiste a Cristo. Entonces vamos otra vez al versículo, dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Vamos a leer el 24, Vero. No. Y ahí, 18, 24. 18.
A ver, Dice, tengo 18, no, 23. perdóname, es Mateo 13:46, sí, el 48, 13:48, Mateo 13:48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces imagínate que van a estar ahí, y quién recibió a Cristo y quién no. Y entonces los que no, los desechan, van al lloro y crujir de dientes, al infierno, y los que recibieron a Cristo es lo bueno, los buenos peces. Bien, vamos a ver ahora el 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Si quieres, síguele leyendo. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Sí, creo que ahí lo tenemos. Es 18:20. No, es que aquí me brinca otro. Bueno, me lo leo todo así que es. Sí, lo tienes casi al último, es el... Pero me brinco otros versículos, Sí, ahorita nos regresamos. Ahí está. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus siervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces, este es un pasaje donde te dice, el reino de los cielos es semejante a esto, que te dice Dios: busca en lo que nos dice la palabra, y busca estas características. Y entonces aquí te dice, el reino de los cielos implica que va a haber gente hipócrita, y que podemos ser tú y yo. Porque arribita traemos de eso que acabas de leer, Mateo 3:8, arribita, Mateo 3:8. Mateo 3:8 después de Mateo 18. Mateo 18, donde empezamos en el 23. Mateo 18, 23, me voy a Mateo 21. Bueno. Cuando te lo leo, si quieres. No, si quieres yo lo leo. En Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, si tú no haces lo que te está diciendo Dios, perdónalos
a los que te ofenden, ¿sí? Entonces no sirve de nada. Dice viene la persona que le debía mucho dinero al Señor, le debía mucho dinero y entonces le ruega que le perdone como nosotros. Dios Padre, perdónanos por lo que hice en tal pecado, que ofendí a tal persona, perdóname por esto, por los pecados que son anteriores. Y dice que el Señor conmovido le dice, ok, que son perdonados. Pero luego se va este siervo y se encuentra un consiervo que le debía muy poquito. Y le mete todos los abogados que tú quieras para desquitarse lo que él hizo. Y esa es una actitud muy humana, que nosotros nos desquitamos con todo y les dejamos de hablar y los maltratamos y les hacemos caras y hablamos de la persona y entonces le dice, mal siervo, mándelo a que pague lo que me debía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que demostrar con nuestros hechos, y si no tenemos frutos dignos de arrepentimiento, entonces ¿de qué te sirve? Porque delante de la gente eso es lo que importa. Si tú, bueno, vamos a leerlos aquí en Juan 3:7, 1 Juan 3:7. Está arriba de donde andamos, de Mateo 3:8. No, este se me hace que no lo brinqué. Aquí está, pero no. Tengo Juan 1:3:10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Bueno, entonces te pone límites, ¿verdad? Y te dice, yo soy justo, yo soy santo, tú tienes que ser justo. Y luego el 3:10 que dice, 1 Juan 3:10. Sí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces este cuate sale de ser perdonado y le deja caer toda la justicia al otro y no le perdona. Entonces fíjate lo que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo sé que hay hermanos que son difíciles, pero quiero decirte que tú tienes que amarlo. No quiere decir que en algunos momentos no pongas límites, pero tú tienes que amarlo y tiene que haber acciones dignas de arrepentimiento. Es una de las cosas que te está pidiendo Dios. Entonces, ¿de qué te sirve decir que esto y que lo otro y que quieres y que amas y que tú ves por la gente y que todo lo que tú quieras? Si eres hijo, el 10, ¿verdad? Dice, si eres hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no haces justicia y no amas a tu hermano y no eres de Dios. Entonces tienes que rehacerte para que entiendas que no estás dentro del grupo del reino de Dios. Tienes que entrar al reino haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Yo estoy en el libro de la vida. Pero no quiero que tú te confundas y pienses que entonces voy a perdonar a tu hermano, a mi hermano, y vas a actuar de forma diferente y que vas a sonreír cuando lo veas, y si en tu corazón no hay un cambio. En tu corazón tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, tú tienes que ir y hacer una decisión por Cristo y decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi vida y mi corazón para que tú me cambies.
porque en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Sí? Si no está pasando esto, que amas a tu hermano, tú tienes que reconsiderar el recibir a Cristo realmente y entregarle tu vida, y entonces que more Cristo por la fe en nuestros corazones. Y luego dice el primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces aquí te habla de la justicia, de que una persona que ha recibido a Cristo es justo. Es una persona que no tiene, no se carga para ningún lado, sino que siempre ecuánime y dirigido las cosas como las haría Cristo. Bien. Acá andábamos en vimos el 18:23. No, ¿verdad? Sí. Semejante a un rey. Cuentas con sus siervos, fue el que vimos ahorita. Vamos a Mateo 20:1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces aquí dice, el reino de los cielos es semejante, es otra característica que tiene. Dice, porque para irte al cielo tienes que ser bueno. Pues no, realmente hay gente que recibe a Cristo en el último momento y se va a ir al cielo. Y el caso está de uno de los dos ladrones que fueron crucificados con Cristo. Entonces dice que el padre de familia va y busca, y entonces se traen unos trabajadores y trabajan vamos a ponerles desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y reciben, ellos los contratan, y luego va a mediodía y se trae a otros, y ellos empiezan a las 12 del día hasta las 4 de la tarde, y luego a otros que entran a las 3:30 y los contratan. Les habla a los que nomás trabajaron 2 horas, a ver, vengan para acá, y les da un denario. Y entonces los demás, los otros que habían recibido, que habían sido contratados más tiempo, dijeron, si a ellos les dio un denario, a nosotros nos dio más. Él contrató a todos por un denario. Y entonces dicen, no, vamos a recibir más. Y se enojan porque nomás reciben un denario. ¿Sí? Entonces te está diciendo, el reino de los cielos es semejante a esto. ¿Por qué? Porque en el momento que tú recibas a Cristo, tú te vas a ir al cielo. ¿Sí? Va a ser el premio, vamos a ponerle así, el denario. Entonces las personas se van y reciben un denario, y entonces habla el padre, ¿por qué te enojas conmigo? No, es que pensamos que íbamos a recibir más, porque sí. Dice, no convení contigo con eso. Porque lo más grandioso que nosotros tenemos es que vamos a estar en el cielo. Es lo máximo de, como dice la palabra, regocijaos en el Señor. Sí, otra vez os digo, regocijaos, gozosos de que vamos a estar en el cielo. Entonces, para que tú no pienses que una persona, no, pues qué chiste tiene, se va a ir al cielo y en el hecho de muerte recibió a Cristo, no importa, va a estar en el cielo. Entonces ese fue Mateo 21. Y luego viene el caso donde aquí se mezclan las dos vertientes que te digo, y vamos a leer el Mateo 22:2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Bien, entonces dice que este señor está haciendo una alegoría con Dios, y dice,
le hace una fiesta a su hijo e invita a la gente a que vayan, y todo el mundo pone excusa. ¿Sí? No, que yo no puedo ir. Y entonces van e invitan a otras gentes de ahí, que estaban por ahí, y entonces los invitan, y entonces se encuentran a uno que no está vestido con ropa de boda. Y entonces le dicen, oye amigo, ¿por qué tú no traes ropa de boda? Y entonces no sabe qué decir y lo echan de ahí, y dice, lo echan al lloro y crujir de dientes. Es decir, te digo que se mezclan las dos áreas que estamos viendo, porque les dice que lo invitan. ¿Cuánta gente has invitado tú que reciba a Cristo y no van? Le estás diciendo, es un banquete, Dios nos va a dar lo increíble e infinito en la eternidad, y no quieren. Y eso es lo que pasa con muchos, ¿verdad? No van a querer, aunque sean invitados. Entonces nosotros tenemos que ver eso y ver en qué área estás tú. Yo estoy dentro de los que sí recibo la palabra de Dios y recibo a Cristo, y entonces soy salvo no por lo que yo haya hecho, y yo voy a ir al cielo porque Cristo hizo los méritos necesarios para que yo llegara al cielo, y su sangre es suficiente. No necesito de nada más, solamente con recibirlo. Entonces lo más importante es que una vez que tú entiendes esto, y si tú no has recibido a Cristo, tú tienes que decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios mío, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por las cosas que yo he hecho mal. Te pido perdón por todas las ofensas que hice a los demás, y quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador, porque sé que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Te estoy entregando mi vida y quiero ser participante de la eternidad junto contigo. Perdóname por todo lo que hice y me arrepiento de las cosas que hice, reconociéndote a ti, Cristo, como mi Señor y mi Salvador. Y entonces tú recibes a Cristo, y esto solamente se hace una vez. Recibes a Cristo y entonces participas de este gran banquete que preparó este Señor de familia. Y entonces puede ser que peques, que falles, pero lo cierto es que aún esos pecados ya nos fueron perdonados, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces nosotros somos salvos. Por último vamos a ver un versículo, segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vamos a suponer que tú ves a alguien que se extravía. Tú mismo tuviste un desliz y te apartaste, y ya jamás regresa la persona a la sana doctrina. Es que nunca recibió a Cristo. El que recibió a Cristo, dice, cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que sí persevera en la doctrina, regresa, dice, híjole, ¿qué me está pasando como el hijo pródigo? ¿Sí? ¿Qué me está pasando con mi vida? Y entonces persevera en la doctrina de Cristo y regresa, y entonces ese sí tiene a Cristo. El que se quedó y se perdió, ese no tiene a Dios. Realmente es una bendición, y tenemos que buscar esto,
para que nosotros, una vez que tú encuentras las características que hemos visto, entonces todas las cosas te serán añadidas, todas las cosas. No va a haber nada que no se te añada. Añadir quiere decir que te va a ir agregando virtud tras virtud. Tú te vas a ir sorprendiendo de las cosas que Dios hace. Realmente es una bendición. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Orar por, les recuerdo, las cadenas de oración, sigan adelante orando. Hay enfermos dentro de la iglesia, ustedes saben de lo de Martín y bueno, de algunas otras personas que tenemos que estar al pie de la letra orando y pidiendo por ellos. No se confíen, porque estratagema de Satanás es darnos esa somnolencia y no estar al pendiente. Vamos a orar. Dios Padre, queremos agradecerte mucho que tú siempre nos estás invitando a conocerte, y si alguno está oyendo esta palabra, que pueda conocerte, tú trata con él con ternura, con amor, y acércalo a ti, Padre, para que él pueda recibirte. Obra tú poderosamente, porque sabemos que tú moriste para que todos los hombres vengan a la salvación, si es posible. Gracias, Señor, porque siempre estás extendiendo tu mano, listo para recibir a las personas para que te conozcan. Seguro que si alguien lo hizo, te tienes fiesta en el cielo. No solamente eso, Padre, sino que tu palabra dice que la persona que ha recibido a Cristo es nueva criatura, y que las cosas anteriores pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Señor bendito, por tu palabra y por tu verdad. Gracias te damos en nombre de Cristo. Amén.